Este señor inconfundible del medio, un día como hoy, un 28 de diciembre de 2015, hace exactamente 10 años nos dejaba. Ian Fraser Kilmister, Lemmy, el alma mater, el impulsor, el genio creador de Motorhead, que hace poquito, el 24, hice un video especial porque él nació un 24 de diciembre de 1945 y fallece un 28 de diciembre de 2015, a los 70 recién cumplidos. Y también ese mismo día, ese mismo año, fallecía John Bradbury, alias Brad. Tal vez el nombre no te dice nada, vos decís, ¿quién puede llegar a ser? También inglés, como Lemmy, nacido en Coventry. Él fue el guitarrista, perdón, el baterista, así se dice, el baterista de The Specials, una de las bandas fundamentales en la historia de la New Wave y fundamentalmente o específicamente en el revival ska que ellos encabezaron a fines de los 70 en Gran Bretaña y que invadió al mundo. The Specials, Madness, English Beat o The Beat, The Selecter, entre otras bandas. Bueno, el baterista de clásicos como Message to You Rudy o Ghost Town o bueno, Night Club y Race Rats, entre otros, o Rat Race, así se dice, entre otros, fue justamente John Bradbury, baterista de Specials, que falleció el mismo día y el mismo año que Lemmy. 28 de diciembre de 2015, 10 años. Bueno, de Lemmy, si querés ver el video que hice hace 4 días exactamente, te invito a repasarlo, un poco la historia, por qué le dicen Lemmy a él, el famoso Lemmy a Fiver, decía muy seguido cuando era joven, que sería Lend me a Fiver, sería dame un billete de 5 para ir a jugar a las máquinas tragamonedas. Él era fanático, Lemmy, de las máquinas tragamonedas. Bueno, fue roadie o asistente de escenario o plomo, como decimos en Argentina, de Jimi Hendrix. Formó parte de Hawkwind, banda con la que dejó un par de temas, entre ellos Motorhead, que no era el nombre original de la banda. Él, en 1975, este año se cumplió medio siglo de la fundación o la formación o el nacimiento, surgimiento, como quieran llamarlo, de Motorhead. Se cumplieron 50 años. Lemmy quiso ponerle Bastard, pero le dijeron de la discográfica, es un nombre muy chocante, Bastard. ¿Qué sucedió? Que terminó poniéndole el nombre de una de las canciones que había hecho para ese proyecto anterior, Hawkwind, o Wind, y quedó Motorhead. En mayo de este año, en 2025, cuando se conmemoraron los 50 años de la fundación de Motorhead, que también hay un video acá en el canal que te invito a ver, se inauguró una estatua en donde aparece Lemmy tal cual es. Ese Lemmy con el bajo Rickenbacker o Baker, como se pronuncie, bajo clásico que tenía Lemmy. Acá lo voy a mostrar. Este famoso bajo de Lemmy, que lo acompañó creo que en toda su carrera. Y aparece con ese micrófono que él usaba. Era un tipo alto, Lemmy, pero usaba el micrófono arriba y cantaba así. Era muy rara la forma de que tenía ubicado el micrófono. Bueno, aparece ahí esta estatua que es un homenaje que se instaló o se inauguró, mejor dicho, en Burslem, que es la patria chica donde nació Lemmy, cuando recién había terminado la Segunda Guerra Mundial, hacía 3 meses y pico que había terminado. Fue creada por Andy Edwards, fanático de Motorhead. Él hizo otras estatuas, por ejemplo, de Bob Marley, pero con Lemmy decía que fue alguien que lo marcó mucho en su juventud. Dicen que tiene cenizas de Lemmy esparcidas en esa estatua. Fue cremado. Como decía, 50 años de la banda justo y 10 del fallecimiento de Lemmy, y los 80, o sea, como 3 números redondos a full había, 50, 10, 80, si podríamos decirlo así. Habló Phil Campbell, el histórico guitarrista de Motorhead, y bueno,
fue una noticia que sorprendió. Si bien Lemmy en un show en Los Ángeles, un par de meses antes de su partida física, había manifestado una dolencia que le hizo parar un show, lo cual era rarísimo, porque Lemmy era un tipo que, hablando en criollo, no le hacía asco al show, al contrario, un tipo, un animal de escenario, un animal del vivo. Tocó, bueno, hasta sus últimos días, personaje, como decía, clave en la historia de nuestro rock. Y hoy se cumplen justamente acá. En este disco, Overnight Sensation es una de las pocas portadas en donde aparece sin su famoso mostacho, ese bigote característico de Lemmy. Este es un muy buen disco. Todos los discos de Motorhead acá con el clásico logo de Motorhead, que para mí es uno de los mejores. Bueno, siempre muestro 45 años se cumplieron. Hay muchos números muy significativos en torno a Lemmy en este 2025. Ace of Spades, un temazo. Y ya la otra vez hablé de la revista Madhouse de diciembre del 95, ya dije, 30 años y demás. Lemmy había tocado en Obras el 11 de noviembre del 95. Bueno, acá aparece el gran Lemmy. Es un tipo que vos lo veías y son tipos, o sea, cuando digo tipo lo digo con el mayor de los respetos, hiper reconocible. Y bueno, cité esta entrevista que le hizo Gustavo Olmedo para la Madhouse, que es muy interesante porque hay, o sea, se habla del show, de esa crítica tan absurda que le hacían de Motorhead, siempre hace lo mismo, y lo mismo con AC/DC. No de Gustavo Olmedo, él le decía por qué pensaba que algunos críticos decían eso, y Lemmy se cagaba de risa, obvio. Y en una parte le dice, vos sos un gran bebedor, ¿te atreverías a escribir algo sobre lo malo que es tomar alcohol? No, dice Lemmy, si hiciera eso sería un maldito engañador, un hipócrita porque yo tomo, pero nunca vi morir a nadie por el alcohol, o no tan rápido. Reflexiones que se salen de lo estrictamente musical. Y también otra frase interesante de Lemmy, yo hago esto porque lo amo, tocar en vivo. El día que pare será porque ya tuve suficiente. Y ahí viene enganchado pensar que 20 años después recién para Lemmy por esta dolencia, esta enfermedad que fue fulminante, que se dio a conocer 2 días antes, pero que ya lo venía quejando. Y murió en Soleil tocando, dando hasta el último aliento para con su vida. Su vida era el show, su vida era Motorhead. Y el otro personaje que también murió el mismo día que Lemmy, el mismo año, John Bradbury, como decía, baterista y percusionista de The Specials, 62 años. Lemmy tenía 70, nació en el 45. John Bradbury tenía 62, había nacido en el 53. Creo que era de los más grandes de los Specials, porque Terry Hall era clase 59, Jerry Dammers debe haber sido 55. Era de los más, entre comillas, veteranos, nacido en Coventry. Cuando fallece en las redes, sus compañeros de ruta de Specials decían, fue la fuerza motriz de Specials y elemento clave del sonido chuchón, que fue el sello que ideó, un sello emblemático, Jerry Dammers, el tecladista y fundador de los Specials. Los Madness sacan su primer simple, por ejemplo, por Chuchón, y después ya pasan a la discográfica multinacional EMI, como dirían, o como le cantarían los Sex Pistols, a la discográfica, claro. Y ese sonido de batería característico, como decía, por ejemplo, en A Message to You, Rudy, o Nightclub, o Rat Race, es Ghost Town, es de este señor, de John Bradbury. Además, bueno, The Specials, por ejemplo, fueron gran influencia de los fabulosos Cadillacs. También Café Tacuba lo nombraba. Soda Stereo
Antes de llamarse Soda Stereo se llamaba Los Estereotipos, que era un nombre que le gustaba mucho a Gustavo Cerati. Está en el libro, bueno, si lo llego a encontrar por acá lo muestro, ya lo mostré varias veces. Soda Stereo, una biografía total de Marcelo Fernández Vittar. Ahí comenta que el nombre original para Gustavo era Los Estereotipos, porque él era fanático, Cerati, de The Specials y justamente del tema Stereotypes. Fíjense también la influencia. Bueno, Caramelo Santo. Hay una muy buena versión de A Message to You, Rudy, un mensaje para vos, Rudy, de los Cadillacs. Me han marcado a fuego. Bueno, los Intocables acá en Argentina. Los precursores o los que popularizaron el ska en la Argentina, Cadillacs e Intocables, tuvieron una gran influencia de The Specials. Y bueno, luego otras bandas, como decía Caramelo Santo, que también creo que son contemporáneos, aunque explotaron en los 90, desde Mendoza, la bella Mendoza. Los Specials se disuelven bien a principios de los 80, cuando fueron una banda exitosísima, que marcaron a muchos artistas, decía por ejemplo Gustavo Cerati, sin ir más lejos. Amy Winehouse, que también ya voy a hablar un poco de ella, que fue importante, no como integrante de los Specials. Se disuelven a principios de los 90 y Jerry Dammers forma Special AK. Con ellos tienen un tema muy exitoso que fue Free Nelson Mandela, que sonó mucho, una especie de himno contra esa cosa horrenda que se llamó el apartheid en Sudáfrica. Y el señor Bradbury, John Bradbury, Brad, fue muy importante también en el regreso en el 2008, y ahí también aparece Amy Winehouse, porque invitó a los Specials, en el furor de su éxito, a tocar algunas canciones con ella. Eso me gusta mucho, de artistas jóvenes, entre comillas, en ese momento, que llevan a bandas que tal vez eran de culto y las vuelven a mostrar al público más joven. Por ejemplo, Nirvana con los Buzzcocks, Catupecu Machu y su versión de Héroes Anónimos, un temazo de Metrópoli. En el caso de Amy Winehouse los presentó y ahí empezó otra vez el germen de la vuelta de los Specials, que volvieron, estuvieron tocando, bueno, no sé si continúan, pero hasta el fallecimiento de Terry Hall, que falleció el día que Argentina salió campeón del mundo en Qatar en el 2022. También fue una pérdida muy, muy importante. Y en el caso de John Bradbury, también fue baterista de Selecter post Special. Podríamos decir que el movimiento ska chuchón tuvo como puntal necesario y primigenio, por llamarlo de alguna manera, los Specials. Como decía, ya con el sello chuchón empezaron a abrir el paraguas, o mejor dicho, empezaron a captar bandas que no tenían o no encontraban un lugar en sellos tradicionales o multinacionales, y se le dio esa posibilidad. Bueno, los Bad Manners, como se pronuncie, es otra de las bandas fundamentales de Body Snatchers. Y bueno, John Bradbury falleció el mismo día que Lemmy, sí, el mismo día que Lemmy, el 28 de diciembre de 2015, con un par de años menos, obviamente. Bueno, me gustaría saber, ya te pregunté por Lemmy, pregunto de vuelta, ¿con qué canción te marcó el gran Ian Fraser Kilmister? Para mí Ace of Spades es un discazo, y esa canción. Y The Specials, lo conocí a través de A Message to You, Rudy, que es un temazo, pero me gusta mucho Ghost Town, que habla del desempleo en la Gran Bretaña de principios de los 80, la aparición de ese personaje nefasto llamado Margaret Thatcher, que tanta bronca nos genera a los argentinos, o a la mayoría de los argentinos, entre los que me incluyo, el desempleo. Y también en esa canción se hablaba de el temible ascenso del National Front, un movimiento de extrema derecha británico que fue combatido por Special, The Clash, entre otros. Y bueno, esta canción Ghost Town hablaba de eso. Bueno, ¿cuál es tu canción favorita de The Specials? Motorhead y The Special, recordando a Lemmy y a John Bradbury. Comentarios, ya sabes, me podés seguir en TikTok, buscás Willy Fish y también me podés seguir ahí si querés, soy nuevo.
en esas redes modernas. Y me gusta el comentario que no cuesta nada y que sirve. Ya estamos llegando a los 1000. Faltan creo que 150. Para mí es un golazo. Llegamos a los 1000 y festejaremos de alguna manera. Así que gracias como siempre. ¿Sabías qué? Y ahí sí viene la gran pregunta existencial. Que el 28 de diciembre de 2015 se iban dos grandes músicos. Uno emblemático, icónico, tremendamente sensacional, Ian Lemmy Kilmister de Motorhead. Y el otro, tal vez no tan conocido, pero muy importante en lo que fue la movida revival del ska británico, el señor John Bradbury, baterista de los Specials. ¿Lo sabías?